Mi nombre es Miriam Gutiérrez, madre de Pablo Marchán, el Toño, el comunero mapuche que fue asesinado en el 2021, el 9 de julio, en la comuna de Carahue por agentes del Estado, Carabineros de Chile. Estamos aquí para exigir justicia y verdad ante el asesinato de mi hijo, y que se esclarezcan todos los hechos y que se diga la verdad, que mi hijo fue ejecutado, que no fue ante un enfrentamiento, sino que mi hijo fue tomado, reducido y ejecutado. Y los informes que hay sobre del servicio médico legal son falsos, y todos están ahí coludidos entre Fiscalía, Forestal, Estado, y para ocultar lo que es real, que él fue ejecutado. Y estamos aquí porque hay un sinnúmero de hechos que están ocultando para que se tape la verdad. Ya un año ya no hay formalizado, las querellas están, la petición de las formalizaciones a los implicados que actuaron en el hecho están, y Fiscalía hasta ahora ya no ha hecho nada, absolutamente nada, y sigue recalcando su tesis del servicio médico legal de la doctora Nubia Riquelme, de que Pablo murió por un disparo a 3 metros de distancia, que no fue así, y la familia contrató un tanatólogo, aparte se hicieron las pericias, y en esa se dedujo de que Pablo había sido ejecutado de rodillas. Y por lo mismo nosotros afirmamos y rescatamos y seguimos con nuestra tesis de que fue así, porque hay muchas contradicciones en las declaraciones de los carabineros, y las pruebas están. De hecho, el abogado se ha querido contactar se ha contactado con el fiscal regional y con el fiscal a cargo de la causa para que lo atienda junto con el tanatólogo, para que él explique cómo llegó a esa conclusión de que Pablo había sido ejecutado, y muestre las pruebas, porque él insiste en su tesis, pero no atiende a los llamados, y no hay ninguna respuesta ante eso. Ya un año y nada, absolutamente nada. Entonces, obviamente se está ocultando la verdad, como se ha hecho en miles de casos contra los mapuches. Y mi hijo no es el primero, hay muchos detrás, y después también hubo. Y van a seguir habiendo, porque si sigue esta impunidad que hay aquí en Chile, esto va a seguir ocurriendo, porque para el mapuche no hay justicia. Entonces no se pueden esperar 20 años para que haya justicia. Entonces hay tantos casos, Lemun, 20 años ya, y aún no hay justicia. Entonces nosotros venimos a exigir justicia y verdad para mi hijo y para todos los que están en esta lucha. Hay muchas madres que están en lo mismo que nosotras, y yo les digo que sigan luchando, porque nada es en vano ante lo bello que hacen eso, ellos, proteger a un mundo, proteger la tierra, defender a los mapuches, recuperar sus tierras, hacer un control. Hay un trabajo muy grande detrás de todo eso, que este país no lo valora y no lo toma en cuenta tampoco. Creen que es llegar y ir y matar a la gente que está en resistencia y luchando por algo justo, y no es así.